en esta porción de la Biblia, 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer esta palabra. Quieren ponerse de pie conmigo para que leamos allí la palabra del Señor y oremos. 2 Corintios capítulo 12. Voy a leer los versículos 1 al 10. La palabra del Señor dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieren repetir conmigo el versículo 9 y 10? Por favor, conmigo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es prepararnos para oír tu palabra. Nada es más importante en este momento que oír tu palabra. Pedimos que ninguna cosa interrumpe oír tu voz. Aún las voces que podemos escuchar en este momento, las voces de la preocupación, las voces de algún asunto pendiente, las voces que distraigan, en el nombre de Jesús las ponemos fuera, porque la única voz que queremos oír esta tarde es la voz del Señor. Háblanos, bendícenos y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes sabían que las debilidades pueden ser su fortaleza? Escucha esto. Su debilidad y mi debilidad puede ser la gran fortaleza de Dios. Hoy quiero tocar el tema que lo he titulado la gloria de mis debilidades. Si usted se dio cuenta, en este pasaje aparece por lo menos 5 veces o 4 veces la palabra debilidad o debilidades, y la palabra débil una vez. Por lo tanto, estamos hablando de 5 ocasiones cuando la palabra debilidades se manifiesta. Y es interesante que Pablo, en el versículo 9, donde él dice, o que Dios le dijo a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Él dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades. De ahí pues extraemos el tema de hoy, la gloria de mis debilidades. Hermano, nunca supiéramos de la historia de Pablo si no lo hubiesen obligado a gloriarse, a enaltecerse, porque ciertamente un grupo de apóstoles, llamados superapóstoles, estaban cuestionando su apostolado y lo estaban malponiendo con la iglesia. Frente a esto, él tuvo que entonces sacar lo que tenía. Y aquí vemos a un Pablo distinto, hablándonos en estos términos. Y la verdad es que si Pablo si no obligaran a Pablo, hubiesen obligado a Pablo a jactarse, no conociéramos algo que es sublime en la vida de un hombre. Cuando Pablo habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, es lo que se ha conocido como un arrebatamiento, uno de los arrebatamientos previos antes que ocurra el gran arrebatamiento de la iglesia del Señor, dando por sentado de que existe y que es real esto. Pablo dice algo interesante, dice, conozco a un hombre. Bueno, él está hablando de sí mismo, pero al momento de exponer esto, dice, conozco a un hombre que no sé si en la carne o en espíritu fue arrebatado, fue llevado hasta el paraíso. Yo no sé si usted se acuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Interesante que Pablo entonces fue a ese lugar y oyó cosas inefables, sublimes, que no les daba al hombre expresar. Pero Pablo no se quedó allí, Pablo regresó para echar el cuento. En este sentido porque lo obligaron. Como dije, si no hubiese dicho nada. Hay algunos modernos apóstoles que han dicho que han ido al cielo y han regresado otra vez. Pero se jactan tanto, se enorgullecen tanto de esto, que si leyeran una historia como esta, se dieran cuenta de lo lejos que están en cuanto a saber lo que realmente significa el poder gloriarse, no en sus fuerzas, pero sí gloriarse en el Señor, que es el punto de partida de lo que estamos viendo en esta tarde. Hermanos amados, nos hará muy bien analizar este pasaje. Este pasaje es muy humano, quiero decir, es muy humano. Si yo le pidiera esta tarde a usted que levante su mano si tiene una debilidad, dudo que quedara una mano ahí tranquila. Usted tiene una debilidad. Yo tengo una debilidad. Pablo tuvo una debilidad. Dios la sabe cuál es. Y es muy humano para decirnos que ciertamente en esas debilidades nosotros debemos asegurarnos quién trabaja en mi debilidad. ¿Qué es lo que mueve mi debilidad? ¿Es la carne o es el espíritu? ¿Es el Señor o soy yo mismo? Y con esto en mente, podemos entonces decir que si usted tiene una debilidad, como en efecto la tenemos, entonces bienvenido al mundo de lo real. Bienvenido al mundo que vivimos, donde estamos y que nos estamos preparando precisamente para lo que viene. Es necesario que a través, dice la Biblia, de muchas tribulaciones, de pruebas, de situaciones difíciles en la vida, podamos nosotros finalmente entrar al reino de los cielos, al paraíso del cual está hablando la palabra del Señor. A mí me encanta cómo termina esta historia y allá voy al final a terminar. Cuando Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Veamos en este pasaje
¿Cómo o cuál es el propósito de las debilidades en nuestras vidas? ¿Por qué pasamos por ellas? ¿Cómo salir de ellas? ¿Cómo enfrentarlas? ¿O qué enseñanza hay detrás de cada debilidad? Por un lado vamos a decir que cuando me glorío, siguiendo el tema, la gloria de mis debilidades, cuando me glorío en mis debilidades, tengo que hablar menos de mis éxitos. Escuche esto. A mí me encanta este principio. Cuando yo me glorío en mis debilidades, es como que le pongo un freno a mis éxitos. Y eso lo vemos aquí en el versículo 2, 1 y 2. Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Aquí viene la frase, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo ha dicho que no le conviene gloriarse, y hermanos, a nosotros tampoco nos conviene gloriarnos, por favor. No nos conviene de ninguna manera, en ninguna forma. Mis éxitos, mis logros, nunca deben ser un motivo de gloriarme, porque cuando hago eso, entonces estoy desplazando a la gloria del Señor. Estoy desplazando al Señor que le corresponde el lugar, especialmente para que Él se glorifique. En este sentido, Pablo habla de una experiencia extraordinaria, arrebatado hasta este lugar. Pero la intención de Pablo no fue exaltar lo que oyó, sino magnificar a Cristo. Por eso dice, de ese hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre? Del hombre que Dios lo levantó hasta las alturas. Jesucristo dijo que el que se humillare será enaltecido. Y en un sentido vemos este principio bíblico. Como quiere que haya sido Pablo después de ser lo que era, Dios lo humilló. Pero en esa humillación entonces Dios le levanta y le da un privilegio sublime. El privilegio de llegar a ver el cielo anticipadamente. De ver cosas únicas que solo están reservados para aquellos que, por supuesto, Dios lo tiene reservado. Por amor a Pablo, por amor a su vida, por amor a lo que él era, Dios le dio este privilegio. Y él dice que él no se va a exaltar de otras cosas, no se va a gloriar de otras cosas, sino en todo caso de sus debilidades, porque esa experiencia que él tuvo al llegar hasta ese lugar fue una experiencia que el Señor la permitió porque le ama, porque le amó y porque nos ama. Amados hermanos, nuestros éxitos, escuche esto, nuestros logros son una ocasión para que siempre honremos al Señor. Si Dios te lleva de un lugar a otro, escucha esto, si Dios te pone de una posición a otra, esa posición como cristiano te humilla más. No te eleva más en el sentido de que tú reconozcas que todo lo que eres es porque tú eres así, porque tú lograste eso, sino porque el Señor lo permitió para que llegaras allí, pero para que en todo momento le dieras la gloria al Señor. Entonces es hermoso cuando uno ve que Dios lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando, y en cada paso que va dando, en cada escenario de su vida que se va levantando, tiene que decir, Señor, gloria a tu nombre, te doy gracias porque me has llegado hasta aquí, pero en ningún momento quiero que esto que vivo ahora, que esto que soy ahora, me enaltezca sobremanera. ¿Ven la diferencia? Mis éxitos, mis logros, tienen que hacerme una persona más humilde, más sencilla. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando en efecto eso es lo que pasa en mi vida, entonces yo siempre me gloriaré en mis debilidades. Porque son en mis debilidades donde yo descubro quién soy realmente. ¿Cómo es mi vida allí? Es como que dice, en la intimidad de mi ser, en esa área de mi vida es cuando yo descubro quién soy realmente. Cualquier éxito que tenga, entonces lo someto al Señor. Pablo dijo en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Repite otra vez esa idea.
Hay hombres, incluyendo no pocos creyentes, que les importa mucho que otros lo exalten y lo reconozcan, sobre todo por sus éxitos y sus méritos. Pero ¿cuánto necesitamos aprender de hombres como Pablo? Y mayormente nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas por la humildad. Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes de las cosas que somos. Cuando los hombres caen de su pedestal, pasan por la dura tarea de tener que bajar su ego y tener que humillarse ante aquello que un día miraron con menosprecio. Nosotros entendemos por la palabra del Señor lo que esto implica, lo que esto significa. Usted sabe que a veces yo tengo problemas con algunas palabras, algunos términos. Por ejemplo, cuando hablan del gran siervo de Dios, yo me quedo pensando, bueno, si es siervo no es grande, porque es un siervo. O cuando dice el gran reverendo fulano de tal, y van poniendo esos términos hablando en el concepto de la vida cristiana que no nos corresponde, que no nos pertenece. Porque si bien es cierto que algún logro en mi vida me permitió llegar a cualquier condición, sea de una carrera, una profesión, un trabajo, yo debo reconocer, como dije, que todo eso me mantiene más pegado al Señor. Pablo nos está diciendo que hay una gloria no permitida en su vida, y es la gloria de sí mismo. Tal gloria entonces dice que es efímera, que es pasajera. Pero el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres con una visión distinta de nosotros y de los demás. Las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para su servicio. Quiero subrayar esa frase. Las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para servirle a Él. Esto es importante. Porque cuando yo descubro que a través de mis debilidades Dios entonces comienza a usarme, entonces no es por lo que yo soy en ese sentido, sino por lo que Dios es. Aunque Él utilice mis dones, mis habilidades, mis talentos, pero en todo caso yo estoy sujeto precisamente a ese aspecto de mis debilidades. Hermanos, es una bendición entonces pensar que la única gloria que nos es permitida es la gloria de mis debilidades. Voy a una segunda idea, y es que cuando me glorío en mis debilidades, escuche esto, cuando me glorío en mis debilidades, soporto el aguijón que me molesta. Cuando me glorío en las debilidades, entonces tengo la ocasión para soportar aquello que hay en mi vida que se constituye un aguijón. Vamos a ver el versículo 7, porque Pablo nos habla de eso. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué pasó? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Cuando uno lee un pasaje como este, donde Pablo está descubriendo su corazón, uno tiene que decir, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo es que un hombre de la magnitud de Pablo, del tamaño de Pablo, que algunos lo consideran que después de Cristo realmente es Pablo, aún sobre los demás apóstoles, uno dice, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es que este hombre que tuvo semejante privilegio de ir al cielo y regresar, le fue dado un aguijón? Pero aún más descubre que ese aguijón le fue dado por Satanás. Hermano, yo quiero pensar lo siguiente esta tarde, y usted tiene que pensarlo eso también. Satanás es Satanás. ¿Está escuchando eso? Satanás es Satanás. Y Satanás, si se le permite hacer algo en un creyente, a excepción de destruirlo, porque no le está permitido destruirlo, acuérdense de Job, cuando Dios le dice, ahí lo tienes, pero cuida su alma. Haz lo que quiera, pero cuida su alma.
Y uno tiene que saber que Satanás vendrá con todo, pero con todo para destruir, para afectar, para molestar a ese creyente. Pablo dice, me fue dado un aguijón. No se sabe, se ha especulado mucho, no vamos nosotros a resolver ese asunto hoy. Un aguijón en la carne que lo molesta. ¿Para qué? Para que cuando el Pablo quiere enaltecerse, quiere decir, oh hermanos, se para en un púlpito, ustedes saben que yo fui al tercer cielo y descubrí cosas grandes y vi esto y lo otro. Entonces, si eso sucediera, él se iba a enaltecer sobremanera. Estaba como que dice corto, estaba corto por lo que le estaba sucediendo. La misión de un aguijón de la carne es para que nosotros descubramos que es allí donde el Señor se va a manifestar. Es allí donde Dios va a trabajar. Los hombres que caminan más cerca del Señor, escuche esto, tarde o temprano serán visitados por algún aguijón. Esto me hace pensar que no ha sido extraño que hombres con una vida piadosa hayan tenido que vivir esto. Les voy a hablar de alguien que nosotros usamos mucho los predicadores. Un hombre como Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Se dice que a los 35 años sus biógrafos descubrieron por lo menos 3 enfermedades en él, horribles enfermedades, entre ellos la gota, sufría de neuralgia, de reumatismo. A los 50 años, imagínense, a los 50 años, 55 por allí, los diáconos tenían que llevarlo entre los dos al púlpito y allí, agarrado o sentado, así predicaba. Y uno puede pensar, ¿cómo es que un hombre como Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre tan piadoso como él, pudo llegar a semejante situación? Para que la grandeza de mis debilidades sean puestas en el Señor, y para que de ninguna manera me exaltase o nos exaltemos, como bien lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es su aguijón, hermano? Los que han sido picados por abejas o por insectos parecidos saben lo que significa un aguijón en la carne. Eso molesta, eso es terrible. Y hermanos, hasta que ese aguijón no salga de allí, no va a sentir alivio. Pero imagínense un aguijón siempre en la carne, que no salga, que todo el tiempo esté allí. ¿Cuál es la función? De que cuando la persona trate de enaltecerse, dice, ese aguijón lo baja, quédate así tranquilo, mantente en esa posición. Pero lo que es curioso de este pasaje es que dice que ese es un mensajero de Satanás. ¿Cómo es que a un hombre de Dios como Pablo le fue dado un mensajero de Satanás? Y hermanos, hay aquí cosas teológicas que uno tiene que estudiarlas y que analizarlas, porque hemos dicho en ocasiones, hablando de mensaje y estudio, por un lado, un creyente no puede ser poseído por demonios. Definitivamente no creemos eso, la Biblia no lo dice. Pero un creyente puede darle oportunidad a Satanás. Por sus pecados puede dar oportunidad. Sin embargo, en otro aspecto, Dios puede permitir en la vida de un creyente un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Al fin y al cabo es Dios el que está trabajando en la vida de un creyente, y Él puede utilizar al mismo Satanás también. ¿Para qué? Para hacer de ese creyente un mejor creyente. Y uno se sorprende, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Que Dios utilice al mismo Satanás para esto. Pues así es el Señor. Miren lo que dice en el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. 3 veces, Él es específico. Oró 3 veces. ¿Se lo quitó el Señor? No se lo quitó. No se lo quitó. Ahora yo quiero que usted me siga en esta parte, porque esto es lo que se conoce como las oraciones. Escuche, las oraciones que Dios no le responde
inmediatamente, pero que Dios está trabajando en su vida con eso que usted le está pidiendo. Voy a repetir este concepto. Dios no le escucha esa oración, o sea, no le responde esa oración, la escucha por supuesto, pero no le da una respuesta porque Él está trabajando en eso que le está sucediendo para que usted sepa finalmente que en efecto va a contar con un recurso especial de parte de Dios. 3 veces le pidió. Hermanos, yo quiero decir esto esta tarde. En la vida tenemos situaciones por las cuales pedimos al Señor y le pedimos al Señor. Y usted a lo mejor pasa toda su vida pidiéndole al Señor y no ve una respuesta. Usted tiene que descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que Dios me está mostrando, qué es lo que hay en mí, cuál es el aguijón que hay en mí que Dios lo está usando para otra cosa. Cuando usted descubre eso, se va a dar cuenta entonces de cuán grande es el Señor en su vida. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo oró en Getsemaní? 3 veces oró. Estamos hablando de Jesucristo. 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Oró 3 veces y no hubo respuesta del Padre Celestial. ¿Por qué no hubo respuesta? Porque si Dios, escuche esto, si Dios hubiese dado una respuesta, ni usted ni yo estuviéramos aquí hoy hablando de Jesucristo como nuestro Salvador personal. No existiera una iglesia. Si Dios hubiese respondido a Jesús la oración, pasa de mí esta copa, no existiera el cristianismo. Aquí está el gran misterio de la salvación. Hermanos, no se sorprenda si el Señor no le responde a su oración. No se sorprenda. Siga orando, porque Dios la escuchó, pero Él sabe qué es lo que va a hacer con su oración. Él sabe cómo va a trabajar en esa dirección. A mí me gusta este versículo. Para el creyente que batalla con sus debilidades, el mejor recurso que tiene del cielo es seguir orando al Señor. No desmaye, siga orando. Es mejor que yo siga orando y que de alguna otra manera descubra en mi andar cristiano cómo Dios va a usar aquello en mi vida, que deje de orar. Porque si yo dejo de orar, entonces peco. Porque la Biblia también me habla de eso. Debo seguir orando. Otro pensamiento es esto: cuando me glorío en mis debilidades, escuche entonces, descubro el poder que me sostiene. ¿Cuál es el poder que me sostiene? Miren el versículo 9. Me encanta este versículo. Dice, y me ha dicho, ¿qué me ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose. ¿Qué va a reposar? Dice, el poder de Cristo. Mis amados hermanos, cuando uno ve esto, Pablo orando 3 veces, y le dijo, Pablo, no te voy a responder, o no voy a darte la salida a lo que me estás pidiendo, pero ¿sabes qué te estoy diciendo? Te voy a dar algo mejor. ¿Qué es eso? Le diría Pablo, mi gracia y mi poder. Ahora yo pregunto esta tarde, ¿hay algo mejor que esto? ¿Hay algo mejor que la gracia de Dios? ¿Hay algo mejor que el poder de Dios? No, hermanos, nada de esto. ¿Por qué razón? Paradójicamente el Señor necesita, escuche, más de nuestra flaqueza que de nuestra potencia, o de nuestras fuerzas, quiero decir. Dios necesita más de mi flaqueza. Pero ¿cómo es eso? ¿Es una contradicción? Sí, es una contradicción, porque así es nuestro Dios. Qué distinto es pensar que mis propias flaquezas se constituyen en verdaderos siervos del Señor.
Cuando hacemos esto dependemos de sus recursos y manifestamos su gloria. A través de la historia se ha descubierto que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Por otro lado, la seguridad del hombre en sí mismo es la oportunidad de Satanás. Escucha este principio. Si dependemos del Señor, de la seguridad de Él, entonces la oportunidad de Él. Pero si nos mantenemos en la seguridad nuestra, estamos dando lugar a Satanás. La manera como Dios obra no es la de poner al creyente fuera de las pruebas, sino en todo caso es decirle cuál es su recurso para que enfrente las pruebas. Es exactamente en tu debilidad donde Él manifiesta lo que Él tiene para ti. ¿Qué es lo que tiene para ti? La gracia del Señor. Cuando el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, le estaba dando un cheque en blanco. Le estaba diciendo, tú pon la cantidad que quieras. Y la cantidad que quieras te la doy. Un cheque en blanco. Tiene la firma abajo que dice Dios. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana, tomando en cuenta el obrar de la gracia, es que yo entonces le rindo mi vida al Señor en esa debilidad, en esas pruebas, y dejo que la gracia de Dios sea la que se manifieste. Por eso, hermano, sucede lo mismo. Cuando usted pasa, y hay hermanos que han pasado por tremendas pruebas aquí en la iglesia estos días. Gloria a Dios porque los tenemos aquí en la iglesia. Pasaron por esos momentos difíciles. Pero fueron esos momentos donde experimentaron la gracia de Dios. La gracia divina que les sostuvo, y estamos hoy aquí con nosotros celebrando esa gracia divina. Porque Dios se ha manifestado en sus vidas. Gloria a Dios por esa bendición de saber que es la gracia del Señor que nos sostiene. No hace falta más nada si tenemos la gracia de Dios. Así pues, mis debilidades se convierten en la ocasión para dejar que esa gracia sea suficiente. Mi debilidad es la oportunidad que Dios usará para sacar lo mejor, escuche, lo mejor que hay en mí. Haga de su debilidad un instrumento de bendición. De esa debilidad que le mantiene en cualquier condición que sea, que permita que el Señor saque una gran bendición en su vida. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay mucha gente en cuyas vidas reposan otros poderes. De hecho, hay personas que son inclinadas a diferentes situaciones en su vida, y ese es el poder que les asiste. Pero hay una diferencia cuando yo busco dentro de mi corazón y descubro que en mi debilidad reposa el poder de Cristo. Pablo, hablando de esto en anteriores ocasiones, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él habló en ese contexto de tener o no tener, vivir en la abundancia o vivir en la escasez. Dice, no importa cuál sea la situación. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo mismo decimos, si vivimos en una debilidad, no me importa porque Cristo es mi fortaleza. ¿Sabe lo que dijo Pablo en una ocasión? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas veces usted había pensado que su vida es una vasija de barro? Es frágil, propensa a quebrarse todo el tiempo. Pero ¿qué sucediera si su vida, vamos a hablar en términos así imaginativos, fuera una vasija de hierro, por ejemplo? Usted la suma para todas partes y eso no se quiebra, porque es de hierro. Pero no es de hierro, es de barro, para que la excelencia del poder que reposa en usted sea del Señor. ¿Sabe qué dijo Pablo allí? Cuando dice que reposa el poder del Señor. Dice la Biblia que cuando Cristo vino, Juan, el teólogo, definió eso, hablando que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La idea es, hizo como una tienda. El término preciso es tabernaculizar. Llegó y moró. No solo en la tierra, pero moró en mi corazón, moró en tu vida y mora en tu vida. Por lo tanto, cuando
cuando en tu vida se presenta la debilidad, descubres que hay un poder más grande que la debilidad, y es el poder del Señor. Es una gran noticia entonces saber que para mi debilidad cuento con un gran poder. Y esto me lleva a mi último pensamiento esta tarde, y es el siguiente: cuando me glorío en mis debilidades, escuche, descubro que no soy tan débil entonces. ¿Cómo es eso? Ve al versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Ahora subraye esto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros los cristianos somos los únicos que podemos hablar este lenguaje. Me gozo en mis debilidades. Cuando uno estudia este pasaje, lo primero que ve es una paradoja. ¿Quién puede gloriarse en su debilidad? El creyente. La filosofía del mundo dice, o mejor dicho, es que el que es débil es un fracasado. Y olvídese que el mundo quiere saber algo de los débiles. Todos los hombres quieren ser fuertes, quieren ser los mejores. Si no, ¿por qué se compiten? Acabamos de ver las Olimpiadas. ¿Por qué hay la gente que incursiona en tantas carreras, negocios, etcétera? Porque la filosofía del mundo es ser fuerte, es pasar por encima de los demás, e ir siempre en ese sentido. Y aunque es cierto y vale la pena decir, y esto no es una contradicción, que debemos aspirar cosas grandes en la vida, porque al fin y al cabo somos hijos de Dios, lo que quiero mencionar es que la filosofía del mundo es contraria a la palabra del Señor. Para el mundo, los débiles no son los triunfadores. Cuando alguien se hace más fuerte, es difícil ver a un débil. En la mentalidad de algunos, el hacerse cristianos los hace débiles. Mucha gente piensa que los cristianos somos pobres, débiles, llorones, sin poder, sin fuerzas. Esa es la filosofía del mundo. Ignorante. Y póngale ahí una lista larga. Y ahora otros extremistas dicen que los cristianos somos tontos, somos gente fanáticos y no somos fuertes. Pero hermanos, nosotros decimos a esa gente que sí somos fuertes, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Ponga un creyente como un inconverso, carero en ese sentido, ante una situación, por ejemplo, de la esperanza, de la muerte, de otras cosas. ¿Dónde se va a ver la seguridad? ¿En el inconverso o el cristiano? Entonces, ¿quién es más fuerte, el inconverso o el cristiano? Es el cristiano más fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Eso es lo que la Biblia entonces nos dice. El mundo quisiera escuchar una bienaventuranza que dijera: bienaventurados los machos y no los mansos. Quisieran escuchar eso. Pero la Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es usted débil? Amén. Sí lo es. Pero le estoy diciendo que cuando usted es débil, entonces es fuerte. Y lo voy a explicar finalmente de esta manera. No nos interesa la opinión que el mundo tenga si somos débiles, porque la opinión que más nos importa es la opinión de Dios. Porque para Dios yo soy fuerte. Quien es débil en Jesús, acude a Él. Le buscará de corazón, le clamará con sus ruegos y súplicas en el Espíritu. Escudriña la palabra, se somete a la voluntad del Señor. Al hacer esto, uno se hace fuerte. La buena noticia es que a los que son débiles, Dios le envía su fortaleza. A los que son débiles, el Antiguo Testamento está lleno de eso. Dios envía a sus ángeles para que le protejan, para que les cuiden.
Pero los débiles no se quedan para siempre así. La madre espera que un día su bebé sea fuerte. En la mayoría de los casos, todos los creyentes al comenzar pudiéramos ser débiles en otro aspecto, pero vamos creciendo y vamos desarrollándonos y seremos creyentes maduros. Ahora, por favor, hermano, no se quede débil entonces en la vida cristiana. Vamos a verlo de otra manera. No sea siempre el creyente débil, porque usted tiene la fortaleza del Señor y usted puede levantarse sobre eso. No dé esa impresión siempre. Usted tiene la fortaleza del Señor y esa fortaleza le hace ser un creyente sólido, estable. Para decirle esto, detrás de la debilidad de mi fe puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas vendrá una respuesta oportuna. Detrás de la debilidad de mis pecados vendrá un perdón seguro. Y detrás de alguna derrota aparece una victoria. Amén. Gloria al Señor. Convierta su debilidad en fortaleza por la gracia del Señor. Conviértala. Usted ha sido llamado para ser un hijo de Dios. Y en el Señor nosotros nos fortalecemos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el Antiguo Testamento encontramos una de las hermosas descripciones de lo que Dios nos habla acerca de la debilidad y la fortaleza. Cuando dice allá en Isaías 40, 29, 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, las fuerzas nuestras provienen no de nosotros, provienen del Señor. Mis debilidades son la ocasión de Dios para que Él a través de su Espíritu Santo se manifieste y entonces me da esa fortaleza para seguir adelante. Se le debe a Job esta expresión, que diga el débil, fuerte soy. Y que lo haya dicho Job, viviendo en su condición, pues nosotros creemos eso porque es la palabra del Señor. Así que mis amados hermanos, usted tiene la fortaleza que viene del Señor. Gloríese en su debilidad. Gloríese en su debilidad. Pablo lo hizo. Y en ese aspecto nos ha dicho que es capaz de soportar el aguijón de la carne. ¿Por qué? Porque descubrió y escuchó en la intimidad de su corazón la voz de Dios que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es su debilidad, hermano, esta tarde? ¿Cuál es la debilidad que siente que no puede avanzar en la vida cristiana? El Señor nos dice en esta palabra que usted y yo somos dotados con el poder de lo alto. Y ese poder me hace ser más que un vencedor, que un triunfador. Frente a todo este escenario, nosotros concluimos diciendo esta tarde: las debilidades son la ocasión más poderosa que Dios tiene para traer bendición a mi vida. ¿Escuchó eso? Paradoja, ¿verdad? Mis debilidades es la ocasión más preciosa que el Señor tiene para bendecirme. Entonces convierta su debilidad en bendición en su vida, porque usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Levántese esta tarde para decir: yo creo esta palabra. Yo lleno mi corazón con esta palabra y me levanto para vivir como lo que soy, un hijo de Dios, de esta manera. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que nos dé esa gracia de seguir adelante con nuestras debilidades, pero contando con el poder del Señor. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor.
Quizá la debilidad suya esta tarde es una enfermedad. Quizá la debilidad suya esta tarde es una situación de la carne, una situación particular que vive. Y muchas veces puede sentirse usted como miserable. Siendo cristiano se siente como que yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Y es lo que el enemigo siempre le va a decir: usted no sirve para nada. Mientras la otra voz le dice: no, tú sí sirves porque tú eres mi hijo. Tú eres un hijo de Dios. Y todo hijo de Dios es un vaso del poder de Dios. Por lo tanto, Dios se encargará de levantarte de tu condición. Cierra tus ojos y ora conmigo allí y entrégale tu debilidad al Señor diciendo: Padre, gracias. Y también te doy gracias por esta tarde y te alabo en el nombre de Jesús. Amén.